Alejandro sentía una emoción familiar recorriendo su cuerpo mientras ajustaba las correas de su pesada mochila. El sol de otoño apenas asomaba en el horizonte, proyectando un resplandor dorado sobre el denso bosque que se extendía ante él, interminable. Esto era exactamente lo que había estado buscando: soledad, aislamiento y el desafío puro de sobrevivir en la naturaleza. Sin señal de teléfono, sin gente, sin distracciones. Solo él y la vasta, indómita selva. Había planeado este viaje con meticulosidad. Estudió mapas, empacó provisiones, y se preparó mentalmente para pasar una semana solo en una de las áreas más remotas de la región. Había algo romántico en la idea del aislamiento, en alejarse del ruido y las distracciones del mundo y poner a prueba su resistencia contra la naturaleza. El escape definitivo. Pero este no era solo un viaje de senderismo. Alejandro había oído rumores de una vieja cabaña abandonada en lo profundo del bosque, un relicto de un tiempo olvidado, perdido en la memoria de la civilización. Antiguamente, había sido utilizada por cazadores y tramperos que se aventuraban en la selva durante meses, pero ahora no era más que un fantasma del pasado, dejado al olvido. Encontrar esa cabaña se había convertido en una obsesión para Alejandro, un desafío que iba más allá de una simple caminata. Era una búsqueda, una oportunidad para pisar un lugar que pocos habían visto en décadas. Partió temprano por la mañana, respirando el aire frío y fresco que anunciaba la llegada del invierno. Sus botas crujían sobre las hojas caídas y las ramas, y el sendero era estrecho, apenas visible en algunos puntos. A medida que avanzaba, los árboles parecían alzarse aún más sobre él, sus ramas entrelazándose para formar un dosel natural. Cuanto más se adentraba en el bosque, más sentía que el camino desaparecía detrás de él, como si la selva lo estuviera envolviendo. Los ocasionales cantos de los pájaros y el suave susurro de las hojas eran los únicos sonidos que lo acompañaban. Era tranquilo, sereno, exactamente lo que había imaginado. El mapa que llevaba era viejo, desgastado en varios puntos y no muy fiable. Le había sido pasado de boca en boca entre otros excursionistas, como una especie de guía mítica hacia la cabaña. Algunos decían que ya no existía, que se había derrumbado hacía años. Otros afirmaban que estaba encantada, que quienes se aventuraban demasiado lejos en la selva nunca regresaban. Alejandro no creía en fantasmas, pero la idea de ser el primero en redescubrirla lo intrigaba profundamente. Las horas pasaron, y el sol subió más alto en el cielo, proyectando sombras moteadas sobre el suelo del bosque. El terreno se volvió más difícil, el sendero era menos claro y las pendientes más pronunciadas. En varias ocasiones, Alejandro tuvo que detenerse y consultar el mapa, comparando el paisaje que lo rodeaba con las marcas apenas visibles en el papel desgastado. No llevaba GPS, ni ninguna otra forma de confirmar si estaba yendo en la dirección correcta, solo contaba con sus instintos y una férrea determinación. A medida que la tarde avanzaba, el cansancio comenzó a apoderarse de él. Sus piernas le dolían después de tantas horas de caminata, y su mochila parecía más pesada con cada paso. A pesar de ello, continuó. Había avanzado demasiado como para dar marcha atrás. El bosque se volvía más denso, los árboles más juntos, bloqueando gran parte de la luz del sol. Era como si la selva misma intentara mantenerlo fuera, pero Alejandro no se dejó intimidar. Finalmente, justo cuando la luz empezaba a desvanecerse, divisó algo a través de los árboles. Era apenas distinguible entre el espeso follaje, pero ahí estaba, una estructura, vagamente visible a través de la maleza que se espesaba. Su corazón dio un vuelco. ¿Podría ser la cabaña? Se acercó, conteniendo la respiración mientras la cabaña se revelaba por completo ante él. Estaba más deteriorada de lo que había imaginado, casi completamente tomada por la naturaleza. Enredaderas y musgo cubrían las paredes de madera, y el techo se hundía peligrosamente bajo el peso de décadas de abandono. Las ventanas estaban oscuras, con los vidrios rotos o cubiertos de suciedad, y la puerta colgaba de una bisagra, rugiendo suavemente con el viento. Por un momento, Alejandro se quedó allí parado, absorbiendo la escena. La cabaña emanaba una sensación de abandono, una soledad que encajaba perfectamente con el aislamiento del bosque que la rodeaba. Y sin embargo, había algo más, algo inquietante en la manera en que se mantenía en pie, como si lo hubiera estado esperando,
como si supiera que él llegaría. Sacudió la cabeza para deshacerse de esos pensamientos. Después de todo, solo era un edificio, una vieja y olvidada estructura que había quedado a merced de la naturaleza. Su imaginación le estaba jugando malas pasadas. Se acercó con cautela, mientras el vello en su nuca se erizaba inexplicablemente. Cuanto más se aproximaba, más crecía en él una sensación de incomodidad, como si algo no estuviera bien. La puerta crujió fuertemente cuando la empujó, revelando el oscuro interior. El espacio era pequeño, solo una habitación con una chimenea de piedra en el centro, en estado ruinoso. Polvo cubría cada superficie, y el aire era pesado, denso con el olor de la humedad y la madera podrida. El suelo de tablas chirriaba bajo su peso mientras caminaba, y la luz de su linterna apenas iluminaba el lugar. A pesar del deterioro, la cabaña estaba en mejor estado de lo que había anticipado. El techo, aunque caído en algunos puntos, no se había derrumbado por completo, y aún quedaban vestigios de muebles antiguos, una mesa rota, un par de sillas, y una estufa oxidada en una esquina. Era como si quien hubiera vivido allí se hubiera marchado de repente, dejando todo al abandono. Alejandro dejó su mochila cerca de la chimenea y comenzó a recoger lo poco de madera seca que pudo encontrar. La noche se aproximaba rápidamente, y la temperatura caía en picado. Necesitaba encender un fuego antes de que el frío lo envolviera por completo. Mientras trabajaba, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que lo observaban. Cada crujido de la cabaña, cada susurro del viento en el exterior lo hacían detenerse y mirar a su alrededor nervioso. Pero no había nada, solo la cabaña vacía y la oscuridad creciente en el exterior. Una vez que el fuego estuvo encendido, lanzando sombras parpadeantes sobre las paredes, Alejandro se sintió un poco más tranquilo. El calor de las llamas lo reconfortaba, y el sonido crepitante de la madera ayudaba a romper el silencio opresivo que había caído sobre el bosque. Se sentó en el suelo, recostado contra la pared, y comió una comida rápida de las provisiones que había traído en su mochila. La luz del fuego bailaba sobre la habitación, proyectando sombras alargadas que parecían moverse por sí mismas. Sin embargo, la incomodidad que había sentido durante el día no desapareció. Permanecía allí, apenas perceptible bajo la superficie, recordándole constantemente que estaba solo en medio de la nada, a kilómetros del pueblo más cercano. Esta era la soledad que había buscado, pero ahora que la tenía, no podía evitar sentirse vulnerable. A medida que pasaban las horas, el fuego comenzó a apagarse, y las sombras en la habitación se alargaron y oscurecieron aún más. El viento se levantó afuera, aullando entre los árboles y sacudiendo la vieja estructura de madera de la cabaña. Alejandro se envolvió en su saco de dormir, tratando de ignorar la creciente sensación de temor que se había asentado sobre él. Solo era el viento, se repetía. Solo los sonidos naturales del bosque. No tenía nada que temer. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de quedarse dormido, lo oyó, un sonido débil, casi imperceptible al principio. Se incorporó rápidamente, esforzándose por escuchar. El sonido era rítmico, deliberado, como si algo o alguien estuviera caminando fuera de la cabaña, sobre el manto de nieve y hojas caídas. No era el sonido de un animal. Las pisadas eran lentas, pesadas, demasiado humanas. El corazón de Alejandro comenzó a latir más rápido. Su respiración se volvió superficial y entrecortada. Tomó su linterna y la dirigió hacia las ventanas, pero los cristales sucios no le permitían ver nada. Las pisadas continuaban, rodeando la cabaña, deteniéndose de vez en cuando, para luego reanudarse. Estaban demasiado cerca. Su mente corría a toda velocidad. ¿Quién más podría estar aquí? No había senderos cercanos, ni campistas, ni cazadores a kilómetros de distancia. Se suponía que estaba solo. De repente, las pisadas se detuvieron. El silencio que siguió fue aún más perturbador que el ruido. Alejandro contuvo el aliento, escuchando, esperando que algo, lo que fuera, ocurriera. El fuego se había reducido a brasas, proyectando un tenue resplandor rojizo sobre la habitación. Las sombras parecían palpitar con la luz moribunda, moviéndose y retorciéndose como seres vivos. Entonces, la puerta crujió. No fue un sonido fuerte,
solo un suave gemido mientras la vieja puerta de madera se abría unos centímetros. Alejandro se quedó inmóvil, con los ojos clavados en la puerta, su linterna temblando en su mano. No podía ver más allá del umbral, solo la oscuridad. Por un largo momento, no ocurrió nada. La puerta permaneció entreabierta, y el exterior continuó en un silencio sepulcral. Luego, por el rabillo del ojo, Alejandro captó un movimiento. Una figura, apenas visible en la penumbra, estaba parada fuera de la cabaña. Era alta, inhumanamente alta, su cuerpo delgado y alargado, sus extremidades demasiado largas para ser naturales. Alejandro sintió que el aire se le atascaba en la garganta mientras la figura se acercaba, entrando lentamente en el tenue resplandor de la luz del fuego. Su rostro, o lo que debería ser su rostro, era una superficie lisa, sin rasgos. No tenía ojos, ni nariz, ni boca. Y no se movía como una persona. Sus movimientos eran bruscos, casi mecánicos, mientras permanecía de pie junto a la puerta, mirando, o al menos, parecía mirar. El pánico se apoderó de Alejandro, su mente buscando desesperadamente una explicación. Estaba solo, a kilómetros de cualquier otra persona, y ahora esta cosa estaba parada en la puerta. Agarró su mochila y se levantó de un salto, su corazón golpeando contra su pecho. La figura no se movió, no reaccionó. Solo estaba allí, en silencio, inmóvil, observando. Sin pensarlo, Alejandro corrió hacia la puerta, la cerró de un golpe y echó el cerrojo con todas sus fuerzas. Sus manos temblaban mientras forcejeaba con el oxidado pestillo. Durante lo que parecieron horas, se quedó allí de pie, con la espalda pegada a la puerta, respirando con dificultad, su corazón latiendo tan rápido que pensó que podría desmayarse. La figura no intentó abrir la puerta. No hubo más sonido, ni movimiento fuera. Solo silencio. Alejandro permaneció en esa posición durante lo que sintió como una eternidad, su cuerpo tenso, esperando que algo, cualquier cosa, sucediera. Pero no ocurrió nada. Finalmente, retrocedió lentamente de la puerta, aún aferrando su linterna, y se dejó caer al suelo frente al moribundo fuego. Su mente intentaba dar sentido a lo que había visto. ¿Había sido real? ¿Estaba alucinando por el cansancio? No lo sabía. Lo único que sabía era que no estaba solo en ese lugar. Algo estaba en el bosque con él, algo que no debería estar allí. El fuego se apagó por completo, sumiendo la cabaña en la oscuridad. Alejandro permaneció allí, con su linterna apuntando a la puerta, sus manos temblando bajo el peso de su miedo. No durmió esa noche. No podía. Cada crujido de la cabaña, cada ráfaga de viento en el exterior, hacía que su corazón se acelerara de nuevo. Cuando la primera luz del amanecer se filtró a través de las ventanas sucias, Alejandro ya había empacado y estaba listo para partir. No perdió tiempo en salir corriendo de la cabaña en cuanto el sol estuvo lo suficientemente alto como para proporcionarle una sensación de seguridad. No miró atrás mientras atravesaba el bosque, sus piernas moviéndose más rápido de lo que nunca lo habían hecho. El bosque, que una vez había sido su refugio, ahora se sentía como una prisión. Cada sonido, cada sombra, se sentía como una amenaza. No fue hasta que vio las luces distantes del pueblo que finalmente pudo respirar con alivio. Pero incluso entonces, no pudo sacudirse la sensación de que algo todavía lo observaba, esperando el momento adecuado para salir de las sombras una vez más. ¿Te están gustando las historias? Entonces suscríbete al canal. Después de todo, ¿quién puede asegurar que el próximo susto no sea el último? El viento silbaba entre los densos árboles, levantando la nieve en remolinos fantasmas que danzaban sobre el estrecho sendero. Martín se estremeció mientras ajustaba la capucha de su abrigo, intentando protegerse del frío mordaz. Su aliento salía en gruesas nubes de vapor que flotaban brevemente en el aire helado antes de desaparecer en la oscuridad de la noche. Se arrepentía profundamente de haber decidido regresar solo a casa. Había sido una noche sencilla, solo una reunión de amigos en una casa rural, en lo profundo de los bosques del sur de Argentina. Martín llevaba unos días en el pueblo de su primo Javier, aprovechando las vacaciones para visitar a la familia.
Cuando Javier sugirió que fueran a la casa de un amigo que vivía más adentro del bosque, Martín había aceptado de inmediato. Siempre había disfrutado la paz y el aislamiento que ofrecía la naturaleza, esa sensación de desconexión del mundo. Pero ahora, mientras avanzaba solo por el bosque, esa sensación de tranquilidad se había desvanecido por completo. Javier y los demás querían quedarse más tiempo, pero Martín estaba cansado, así que decidió volver solo a casa. El camino no era largo, solo unos 20 minutos a pie a través de un sendero que conocía bien. Había tomado el atajo varias veces desde que llegó, así que no pensó dos veces antes de hacerlo solo. Ahora se arrepentía. El bosque estaba inquietantemente silencioso, salvo por el ocasional crujido del viento que agitaba las ramas. El único sonido constante era el de sus botas aplastando la nieve, y ese sonido reverberaba extrañamente en la quietud. La luz de la luna apenas penetraba a través de la espesa capa de pinos, dejando la mayor parte del camino sumida en una oscuridad que parecía infinita. Cuanto más caminaba, más sentía el peso de la soledad aplastándolo, como si el bosque lo envolviera, dejándolo solo en un vasto mundo blanco y silencioso. Los pies le dolían, y se maldijo a sí mismo por no haber llevado una linterna. Había confiado en la luz de la luna, pero ahora se daba cuenta de lo poco que realmente iluminaba el suelo del bosque. Cada sombra parecía alargarse y retorcerse, tomando formas ominosas que le ponían los nervios de punta. Martín dobló una curva en el camino, de repente, su corazón dio un vuelco. Justo delante, en el medio del sendero, había una figura. Un hombre. Martín se detuvo en seco, sintiendo como su respiración se aceleraba. El hombre era alto, sorprendentemente alto, y estaba vestido con un grueso abrigo oscuro. Su rostro estaba cubierto por una capucha, que le daba un aspecto más siniestro, y llevaba una máscara que cubría todo su rostro, salvo los ojos. Durante unos segundos que parecieron eternos, ninguno de los dos se movió. El hombre simplemente se quedó allí, con la mirada fija en Martín, inmóvil en el frío aire de la noche. Llamó Martín, intentando sonar casual, pero su voz tembló ligeramente. No hubo respuesta. El hombre no se movió, ni siquiera reconoció su saludo. Solo seguía allí, mirándolo. Un escalofrío recorrió la espalda de Martín. La presencia de aquel hombre se sentía equivocada. Algo profundamente perturbador en la forma en que se quedaba parado, en ese silencio absoluto. Martín tragó saliva, esforzándose por mantenerse calmado. Estaba a mitad de camino entre la casa de Javier y la de su amigo. No tenía sentido retroceder. Solo tenía que pasar junto a él, mantener la cabeza baja, y seguir caminando. Debe ser alguien del pueblo, murmuró para sí, aunque la idea no le ofrecía consuelo. No había mucha gente que viviera en esa zona, y los pocos que lo hacían, generalmente se conocían entre sí. Nunca había visto a ese hombre antes. Con el corazón martilleando en su pecho, Martín empezó a caminar de nuevo, sin apartar la vista del extraño. Cuanto más se acercaba, más inquietante le resultaba su inmovilidad. No se movía, no parecía respirar. Solo observaba. Martín aceleró el paso, decidido a pasar junto a él lo más rápido posible. Cuando estuvo a pocos metros, el hombre no hizo el más mínimo esfuerzo por apartarse. Martín tuvo que desviarse del sendero, hundiendo sus botas en la nieve profunda al borde del camino. Intentó no mirar directamente al desconocido, pero no pudo evitarlo. Los ojos del hombre eran fríos, casi sin vida, y los seguían con la mirada mientras pasaba. Martín sintió que el estómago se le retorcía de miedo, pero siguió caminando. Más rápido ahora. No mires atrás, se dijo. Solo sigue caminando. Pero no pudo evitarlo. Después de unos 50 metros, miró por encima del hombro. El hombre seguía allí, en el mismo lugar. Pero ahora se había girado hacia él, observándolo mientras se alejaba. Su cabeza estaba ligeramente inclinada, como si estudiara cada movimiento de Martín. El pulso de Martín se aceleró, y volvió a concentrarse en el camino. Su respiración se volvió entrecortada y su paso, casi un trote, mientras el miedo comenzaba a abrirse paso en su mente. Algo estaba mal.
Cada instinto en su cuerpo le gritaba que debía alejarse de ese hombre. El sendero serpenteaba a través del bosque, y por unos benditos momentos, Martín perdió de vista la figura. Exhaló un suspiro tembloroso, obligándose a concentrarse en el camino por delante. Estaba casi en casa. La casa de Javier estaba a solo unos minutos. Podía hacerlo. Pero entonces lo oyó, un sonido suave que le heló la sangre. Pasos. Al principio, apenas audibles sobre el crujido de sus propias botas en la nieve. Pero ahí estaban. Alguien lo estaba siguiendo. El corazón de Martín se aceleró. Volvió a mirar, y su estómago se hundió. El hombre estaba caminando ahora, siguiéndolo por el sendero. Su paso era lento, deliberado, como si no tuviera prisa. Pero había algo aterrador en la forma en que se movía, tan constante, tan seguro. Martín no esperó a ver más. Rompió en una carrera, sus pies golpeando la nieve mientras corría tan rápido como podía. El bosque a su alrededor se difuminaba, los árboles se convertían en formas indistintas mientras su atención se enfocaba únicamente en el camino frente a él. Su aliento salía en jadeos entrecortados, su pecho ardía por el aire frío. Los pasos detrás de él también se aceleraron, igualando su ritmo. El pánico lo invadió. No se atrevía a mirar atrás, aterrorizado de lo que podría ver. Solo corrió, con las piernas ardiendo por el esfuerzo. El sendero parecía interminable, extendiéndose ante él en una línea cruel y sin fin. Adelante, pudo ver el tenue resplandor de las luces de la casa de Javier. Sintió una oleada de alivio, pero el miedo no se desvaneció. El hombre seguía allí, justo detrás. Martín empujó su cuerpo más allá de sus límites, sus pies resbalaban en el suelo helado mientras se acercaba al borde del bosque. Los árboles comenzaron a clarear, y de repente, irrumpió en el patio abierto de la casa de su primo. Tropezó, casi cayendo, pero logró mantenerse en pie en el último segundo. Corrió hacia la puerta, sus manos temblando mientras buscaba el picaporte. Abrió la puerta de golpe y la cerró de un portazo tras de sí, colapsando contra ella mientras su respiración salía en jadeos desesperados. Todavía podía escuchar los latidos de su corazón en sus oídos, el eco de los pasos resonando en su mente. «¿Qué pasa, hermano?», preguntó Javier desde la sala de estar, su rostro una mezcla de confusión y preocupación. «Parece que viste un fantasma». Martín apenas podía encontrar las palabras. Había alguien en el bosque. Me estaba siguiendo. Javier frunció el ceño y se acercó a la ventana. ¿Alguien? ¿Allá afuera? Sí, dijo Martín, su voz temblorosa. Llevaba una máscara. No sé quién era, pero me siguió todo el camino hasta aquí. Javier corrió la cortina y miró hacia el patio. No hay nadie. Martín se puso de pie, con las piernas aún temblorosas. Se acercó a la ventana, su corazón acelerándose de nuevo mientras miraba hacia afuera. El patio estaba vacío, el bosque más allá en un silencio absoluto. No había señales del hombre, ni huellas en la nieve fresca que llevaran hasta la casa. Estaba ahí, insistió Martín. Te juro, Javier. Me estaba siguiendo. Javier lo miró con el ceño fruncido, la preocupación claramente reflejada en su rostro. Has estado afuera demasiado tiempo, hermano. Quizás el frío te está jugando una mala pasada. Pero Martín sabía lo que había visto. Sintió los ojos de aquel hombre sobre él, la presencia que lo acechaba en la oscuridad. Oyó los pasos, sintió el terror en sus huesos. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía al hombre enmascarado parado entre los árboles, observándolo, esperando. A la mañana siguiente, el sol salió brillante y claro, haciendo que la nieve brillara bajo su luz. Aunque la luz del día trajo algo de alivio, el miedo todavía se aferraba a Martín como una sombra persistente. Intentó distraerse ayudando a Javier y a su familia con las tareas de la mañana, pero el recuerdo de la noche anterior seguía rondando su mente, como una presencia constante. Después del desayuno, decidió que necesitaba despejar su cabeza.
Se puso su abrigo y guantes, tomó las llaves del coche de Javier, y salió hacia el pueblo. El paisaje nevado que se extendía en todas direcciones era sereno y hermoso, pero por más que intentara relajarse, no podía quitarse de encima la sensación de estar siendo observado. Mientras conducía más allá de la entrada del sendero por el que había caminado la noche anterior, un escalofrío recorrió su espalda. Disminuyó la velocidad, mirando hacia el camino, medio esperando ver de nuevo al hombre. Y entonces los vio. Huellas. Ahí, en la nieve, llevaban desde el sendero hacia el interior del bosque. Huellas grandes, profundas, como si alguien hubiera estado allí no hacía mucho. El corazón de Martín empezó a latir con fuerza. Detuvo el coche al costado del camino y se quedó mirando las huellas. Se alejaban del sendero, desapareciendo entre los árboles. Martín se quedó allí durante un largo momento, con las manos apretando el volante. Quería bajar, seguir los rastros, averiguar quién lo había estado siguiendo. Pero un instinto más profundo, más primitivo, lo detuvo. Algo le decía que si seguía esas huellas, no le gustaría lo que encontraría. El pueblo estaba a solo unos kilómetros más adelante. Podía seguir conduciendo, olvidar las huellas, olvidar al hombre. Podía volver a la seguridad de la casa de Javier y fingir que nada había pasado. Pero no podía. No después de lo que había visto. Con una respiración profunda, Martín salió del coche y comenzó a seguir las huellas hacia el interior del bosque. Lucas siempre se había sentido atraído por la idea del aislamiento, un lugar donde pudiera escapar del ruido y el estrés de su vida cotidiana. Amaba estar al aire libre, el aire fresco y limpio, los imponentes árboles que parecían tocar el cielo y ese silencio absoluto que solo la naturaleza más salvaje podía ofrecer. Durante años, había hablado de hacer un viaje, no un simple campamento, sino algo más remoto, más desafiante. Y cuando descubrió la idea de pasar una semana en una cabaña apartada en lo profundo de los bosques de la Patagonia, le pareció la oportunidad perfecta. Sus amigos pensaban que estaba loco. ¿Solo, en la Patagonia, en pleno invierno? Le decían, alzando las cejas. ¿Quieres matarte? Pero Lucas solo sonreía. Siempre había sido el tipo aventurero, y la idea de estar rodeado de nieve y kilómetros de bosque lo emocionaba. No quería admitirlo ante sus amigos, pero parte de lo que le atraía era el reto de la soledad. Podría soportar una semana completamente desconectado del mundo, donde su única compañía fuera el sonido del viento y el crujir de los árboles. Había tardado semanas en planificarlo todo. Lucas preparó cuidadosamente las provisiones, alimentos no perecederos, mantas extra, herramientas para cortar leña y suficiente madera para asegurarse de no quedarse sin calor. No quería depender de la leña del bosque, por si acaso. Además, llevaba un teléfono satelital, un recurso de seguridad que sus amigos le habían insistido que llevara. Aunque Lucas no tenía intención de usarlo, prometió que haría al menos una llamada durante su estancia. La cabaña en sí era una estructura vieja, construida décadas atrás por cazadores de la zona. Con el tiempo, había caído en el olvido, devorada por la naturaleza. Lucas había encontrado referencias sobre ella en un foro en línea de exploradores, como una joya oculta para aquellos que se atrevían a buscarla. Su ubicación remota, a kilómetros de cualquier rastro de civilización, la hacía perfecta para el plan de Lucas. El día que partió, el sol apenas comenzaba a asomar, proyectando una luz pálida sobre el paisaje nevado. Su aliento formaba densas nubes en el aire mientras caminaba más adentro del bosque, el frío mordía sus mejillas. El sendero a veces era difícil de seguir, apenas visible bajo la nieve reciente, pero Lucas había estudiado los mapas minuciosamente. Sabía a dónde iba. Tras horas de caminar sobre la nieve, finalmente la vio. La cabaña se alzaba en un pequeño claro, su techo inclinado bajo el peso de años de abandono. La nieve se apilaba contra las paredes y las ventanas estaban oscuras, como si no hubieran visto la luz en décadas. Parecía incluso más deteriorada de lo que Lucas había imaginado, pero eso no lo desanimó. La idea de ser el primero en habitarla en años lo emocionaba más que cualquier otra cosa. Empujó la puerta, que crujió fuerte al abrirse.
El aire dentro estaba cargado y rancio, pero la estructura se mantenía firme. Las vigas de madera, aunque desgastadas, seguían en pie. El espacio era pequeño, solo una habitación con una chimenea de piedra en una esquina y una cama improvisada a lo largo de la pared. Lucas dejó su mochila en el suelo y comenzó a desempacar sus provisiones. Lo primero que hizo fue encender un fuego. Mientras las llamas chisporroteaban en la chimenea, el calor comenzó a llenar la pequeña cabaña. Lucas se sentó, mirando la luz danzar sobre las paredes. El sol ya se estaba ocultando, y el cielo afuera se oscureció rápidamente. La noche llegaba veloz en esas latitudes, y las sombras que se formaban alrededor de la cabaña parecían alargarse y oscurecerse más de lo que él estaba acostumbrado. Sacó su diario, uno que había traído para documentar su experiencia. Quería escribirlo todo, cada sentimiento, cada observación. Este era su viaje hacia la soledad, su oportunidad para demostrar que podía vivir sin las distracciones del mundo moderno. Escribió durante un rato, describiendo la caminata, la cabaña y lo pacífico que se sentía estar tan lejos de todo. No esperaba echar de menos a la gente, de hecho, disfrutaba el silencio. Cuando el fuego comenzó a apagarse, decidió que era hora de dormir. Había estado caminando todo el día y el cansancio empezaba a apoderarse de él. Extendió su saco de dormir sobre la cama crujiente y se tumbó, escuchando el viento aullar afuera. La cabaña crujía ocasionalmente, la madera sentándose mientras la temperatura seguía bajando. Pero no era nada fuera de lo normal. Había estado en cabañas viejas antes, esta no era diferente. Sin embargo, cuando comenzaba a quedarse dormido, algo lo inquietó. Una sensación tenue, pero molesta. Al principio no supo identificarla, pero se fue haciendo más fuerte cuanto más permanecía allí tumbado. Abrió los ojos y miró alrededor de la habitación. Todo estaba como debía estar. El fuego era apenas brasas, proyectando un leve resplandor en la cabaña, y afuera, el viento seguía azotando los árboles. Pero no era el viento lo que lo había despertado. Era algo más. Un sonido. Algo suave, casi imperceptible, justo afuera de la cabaña. Lucas se incorporó, escuchando atentamente, con el corazón acelerado. Era difícil distinguir cualquier cosa por encima del ruido del viento, pero definitivamente había algo allí. Un ruido rítmico y suave. Al principio, pensó que podrían ser las ramas de los árboles raspando contra el techo, pero cuanto más escuchaba, más deliberado le parecía el sonido. Era como si alguien o algo estuviera caminando alrededor de la cabaña. Lucas contuvo la respiración. No había visto a nadie durante todo el día. No había manera de que alguien pudiera estar por allí. No tan adentro en el bosque, en pleno invierno. La parte lógica de su mente le decía que debía de ser un animal, quizás un ciervo, o tal vez un puma. Eran comunes en esa región. Pero el sonido no coincidía. No era el pesado trote de un ciervo, ni las ligeras pisadas de un lince. Era lento, deliberado, como si fueran pasos humanos. Tomó su linterna y salió con cuidado de su saco de dormir. El aire frío lo golpeó de inmediato, pero apenas lo notó. Toda su atención estaba en la puerta, en ese sonido afuera. Se movió lentamente, con el corazón martillando en su pecho. Cuando llegó a la puerta, se detuvo, apoyando el oído contra la madera. Los pasos se detuvieron. Lucas respiraba en cortas y silenciosas bocanadas. Esperó, esforzándose por escuchar algo más allá del viento que seguía azotando la cabaña. Nada. Solo silencio. Su mano temblaba mientras se acercaba al picaporte, inseguro de si debía abrir o esperar. Quizás era mejor esperar hasta la mañana, cuando la luz haría que todo pareciera menos aterrador. Pero algo lo instaba a mirar. Con un profundo suspiro, agarró el picaporte y lentamente lo giró, abriendo la puerta apenas lo suficiente para asomarse afuera. El viento helado lo golpeó en la cara, pero lo ignoró. Apuntó la linterna hacia el claro, el haz de luz cortando la oscuridad. Por un momento, solo vio nieve y árboles, el viento levantando pequeños remolinos de nieve en la distancia.
Y entonces, justo en el borde de los árboles, algo se movió. Una figura. Era alta, de manera antinatural, con extremidades largas y delgadas que no parecían moverse como las de una persona. La figura se encontraba justo más allá del alcance de la linterna, medio oculta por las sombras de los árboles. La sangre de Lucas se heló. No podía distinguir detalles, solo la vaga forma distorsionada de algo que estaba allí, observándolo. Cerró la puerta de golpe, echando el cerrojo con manos temblorosas. Su corazón latía con fuerza mientras retrocedía, con la mente acelerada. ¿Qué acababa de ver? No podía ser humano. Era demasiado alto, demasiado extraño. Intentó racionalizarlo. Tal vez fue un truco de la luz, tal vez su mente le jugaba una mala pasada después de un largo día de caminata. Pero en el fondo, sabía lo que había visto. No durmió el resto de la noche. Cada crujido de la cabaña, cada ráfaga de viento, lo ponía al borde del pánico. Mantuvo la linterna firmemente agarrada en su mano, con los ojos fijos en la puerta, esperando que la figura regresara. Pero no lo hizo. A la mañana siguiente, Lucas estaba agotado. El fuego se había apagado hacía horas, y la cabaña estaba helada. Se obligó a levantarse y a seguir la rutina de preparar el desayuno, pero su mente seguía anclada en lo que había ocurrido la noche anterior. Se repetía a sí mismo que no era nada, solo una sombra extraña, un truco de la luz. No iba a permitir que una noche sin dormir arruinara su aventura. El día transcurrió sin incidentes. Cortó leña, exploró los alrededores de la cabaña y trató de empujar los eventos de la noche anterior fuera de su mente. Pero cuando el sol empezó a ponerse de nuevo, el miedo regresó. Las sombras se alargaban, y el silencio opresivo del bosque volvía a pesar sobre él. Esa noche, los pasos regresaron. Esta vez, eran más fuertes, más cercanos. Rodeaban la cabaña, lentos y deliberados. Lucas se sentó en la cama, con la linterna apuntando a la puerta, su corazón latiendo con fuerza en sus oídos. Podía oír la nieve crujiendo bajo el peso de algo afuera, moviéndose justo al otro lado de las paredes. Era el mismo sonido que la noche anterior, pasos, demasiado pesados para ser de un animal, demasiado deliberados para ser algo natural. Los pasos se detuvieron, justo afuera de la puerta. La boca de Lucas se secó. Apretó la linterna con más fuerza, sus manos temblando. Ahora podía oír una respiración, baja y rasposa, justo al otro lado de la puerta. Un sonido que le helaba la sangre. Esperó, inmóvil, con la esperanza de que lo que fuera se marchara. Pero entonces, el picaporte comenzó a girar. El corazón de Lucas dio un vuelco. El picaporte giraba lentamente, como si alguien o algo estuviera tratando de abrirlo. Se lanzó hacia la puerta, empujándola con todas sus fuerzas para mantenerla cerrada. Su mano presionaba con fuerza contra la fría madera, su cuerpo tenso de miedo. El picaporte volvió a moverse, más fuerte esta vez, pero el cerrojo aguantó. La respiración al otro lado de la puerta se hizo más fuerte, más áspera. La mente de Lucas corría en busca de un plan. Debía correr. Debía enfrentarse a lo que estaba fuera. Pero no había dónde correr, ni dónde esconderse. Estaba atrapado. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo se detuvo. El picaporte se quedó quieto, la respiración se desvaneció y los pasos se alejaron en la distancia. Lucas permaneció allí, temblando, con la espalda apoyada contra la puerta. No se atrevió a moverse hasta que la primera luz del amanecer se filtró a través de las ventanas. Para entonces, ya había tomado una decisión. No podía quedarse más tiempo. Lo que fuera que estaba allá afuera no se iba a detener, y él no tenía intención de descubrir qué era. Empacó sus cosas rápidamente, con la mente acelerada mientras se preparaba para dejar la cabaña atrás. Cuando salió, el aire frío de la mañana lo golpeó como una bofetada. Miró alrededor del claro, medio esperando ver de nuevo la figura en el borde de los árboles. Pero no había nada. Solo nieve y silencio. Lucas no perdió tiempo.
Comenzó a caminar, con los ojos siempre atentos a los árboles a su alrededor. Cuanto más se alejaba de la cabaña, más comenzaba a desvanecerse su miedo, reemplazado por una sensación de alivio. Había escapado. Pero incluso cuando la cabaña desapareció en la distancia, Lucas no pudo sacudirse la sensación de que algo seguía observándolo. Y en el fondo, sabía que lo que fuera, aún no había terminado con él. Clara había estado esperando este viaje durante meses. La idea de un fin de semana de camping en solitario en la naturaleza siempre la había fascinado. Lejos del ruido, de las notificaciones constantes, del ajetreo interminable de la ciudad, anhelaba silencio, soledad, y la libertad que solo se podía sentir al estar completamente aislada de los demás. Nunca había sido una persona de multitudes. Su trabajo, su vida social, incluso sus relaciones, todo le parecía una distracción. Aquí, en medio del bosque, podría respirar por fin. Había cargado su SUV con todo lo necesario. Clara se aseguró de llevar suficiente comida, agua y equipo de camping para varios días. Incluso había empacado un par de botellas de vino para disfrutar junto al fuego. Este viaje no era solo para sobrevivir, era para relajarse. El bosque, con sus árboles imponentes y el susurro constante del viento, prometía la paz que llevaba tanto tiempo buscando. El camino hacia su campamento elegido era largo y serpenteaba a través de kilómetros de bosque denso. Clara había escogido adrede una ubicación remota, lejos de los senderos habituales. No quería lidiar con otros campistas o excursionistas, y el bosque aquí era tan vasto y virgen que las posibilidades de toparse con alguien más eran mínimas. La idea la emocionaba. A medida que conducía más profundamente en el bosque, los árboles se volvían más espesos y el aire adquiría esa calidad fresca y nítida que hacía que todo se sintiera más vivo. Era como si el mundo fuera del bosque dejara de existir, como si hubiera entrado en otro reino donde el tiempo se movía de manera diferente y los problemas de su vida eran solo recuerdos distantes. Llegó al lugar perfecto a media tarde, un pequeño claro entre dos colinas, con una vista despejada del cielo nocturno. Después de armar su tienda y colocar su saco de dormir, Clara recogió algo de leña y encendió un pequeño fuego. Las llamas crepitantes rápidamente trajeron calor a la fresca noche, y cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo con tonos de púrpura y naranja, sintió una oleada de satisfacción. Esto era exactamente lo que necesitaba. Clara abrió una de las botellas de vino y se sirvió una copa, acomodándose en una silla plegable junto al fuego. Las estrellas empezaban a aparecer una por una, brillando en el cielo sobre ella, y los únicos sonidos eran el suave susurro de las hojas y el crepitar del fuego. Dio un sorbo a su vino, sintiendo como la tensión en sus músculos se derretía poco a poco. Pasaron las horas, y el fuego se redujo a brasas resplandecientes. Clara se reclinó en su silla, mirando las estrellas. Todo era tan pacífico, casi demasiado silencioso. Se perdió en la inmensidad del cielo nocturno, con sus pensamientos vagando sin rumbo fijo. Se sentía libre. Pero entonces, algo rompió el silencio. Al principio, era un sonido suave, lejano, que podría haber sido el viento. Clara frunció el ceño mientras se esforzaba por escuchar mejor, de repente en alerta. El sonido creció, más claro, más distintivo. No era el viento. Era un cántico. La realización hizo que su corazón diera un vuelco. Se sentó derecha, aferrándose a los brazos de la silla. El cántico era rítmico, bajo, y viajaba a través de los árboles como un susurro inquietante. Al principio parecía lejano, pero mientras escuchaba, se hizo más fuerte, como si se acercara. El pulso de Clara se aceleró. ¿Quién estaría por aquí, en medio del bosque, cantando a estas horas? Su mente comenzó a buscar una explicación racional. Tal vez era su imaginación, o quizás era un grupo de personas acampando cerca, realizando algún tipo de ritual o ceremonia. Pero el sonido no se detenía. Se volvía más fuerte, el ritmo más intenso, casi como un tambor que pulsaba en el aire. El cántico se sentía mal, antinatural, como si no perteneciera a ese lugar.
Había algo en el que hizo que los vellos de la nuca de Clara se erizaran. Se puso de pie, agarrando su linterna, y la apuntó hacia el borde del claro. La luz cortó la oscuridad, pero no reveló nada. Solo árboles. Su boca se secó. Tal vez debería recoger sus cosas e irse. No había ninguna razón para quedarse si algo raro estaba ocurriendo. Pero Clara dudó. No quería ser esa persona la que se asusta por un ruido extraño en la noche y abandona su propio viaje. Inspiró profundamente, tratando de calmarse. Probablemente no era nada. Tal vez un grupo de campistas excéntricos. Los escucharía pasar de largo pronto. Con esa idea en mente, Clara se metió en su tienda, envolviéndose bien en su saco de dormir. El cántico continuaba, acechando la noche, pero ella trató de bloquearlo, repitiéndose una y otra vez que solo era un eco extraño del bosque. Estaba cansada, y el agotamiento finalmente superó al miedo, arrastrándola a un sueño inquieto. La mañana siguiente, el bosque lucía completamente distinto. El sol naciente se filtraba entre los árboles, proyectando largas sombras sobre el claro. Todo parecía normal de nuevo, los sucesos extraños de la noche anterior se sentían lejanos y surrealistas. Clara se sintió un poco tonta por haberse asustado tanto. Salió de su tienda y se estiró, disfrutando del aire fresco de la mañana contra su piel. El cántico de la noche anterior se sentía como un mal sueño. La luz del día hacía que todo pareciera mundano, y el pacífico silencio del bosque había regresado. Después de prepararse el desayuno y disfrutar del calor del sol, Clara decidió explorar la zona alrededor de su campamento. Empacó una pequeña mochila con lo esencial, tomó su cuchillo por si acaso, y se aventuró en el bosque, esperando encontrar un arroyo o una mejor vista de las colinas circundantes. Mientras caminaba más adentro del bosque, los árboles crecían más altos y densos. El suelo estaba cubierto de musgo, y los sonidos de los pájaros e insectos llenaban el aire. Clara siguió un tenue sendero que serpenteaba entre los árboles, sus botas crujían suavemente sobre las hojas y ramas caídas. Se sentía en paz de nuevo, sus nervios de la noche anterior se desvanecían con cada paso. Pero tras aproximadamente una hora de caminata, encontró algo extraño. Los árboles adelante se abrían, revelando un pequeño claro, uno que parecía artificial. En el centro del claro había un círculo de grandes piedras, cada una colocada con precisión. El suelo dentro del círculo estaba despejado, sin hojas ni restos, como si hubiera sido limpiado recientemente. El estómago de Clara se tensó. El recuerdo del cántico de la noche anterior regresó a su mente. Dio unos pasos hacia adelante, su curiosidad venciendo a su cautela. Las piedras eran antiguas, cubiertas de musgo, pero el claro en sí se sentía extraño. Había una quietud en el lugar, como si el propio bosque estuviera conteniendo la respiración. Clara rodeó la formación de piedras, tratando de entender qué era. No parecía algo natural. Alguien había construido esto. Pero, ¿con qué propósito? Mientras observaba las piedras, de repente sintió como se le erizaban los pelos de los brazos. El aire a su alrededor pareció volverse más frío, el sol ya no calentaba su piel. Giró lentamente, su corazón palpitando con fuerza. Allí, en el borde del claro, se encontraba una figura. Era alta, casi de manera antinatural, y vestía ropa oscura y harapienta que se mezclaba con las sombras del bosque. Su rostro estaba oculto por una capucha, pero Clara pudo ver el brillo tenue de unos ojos observándola desde la oscuridad. Se quedó paralizada, su respiración detenida. La figura no se movía. Solo estaba ahí, mirándola. Durante un momento, la mente de Clara quedó en blanco, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Luego, el instinto se activó. Dio un paso atrás, su corazón martillando en su pecho. La figura seguía sin moverse, pero su presencia era abrumadora, sofocante. Clara se dio la vuelta y corrió. El bosque se desdibujaba a su alrededor mientras corría de regreso por donde había venido, sus pies golpeando el suelo con fuerza. Las ramas la azotaban en los brazos, y casi tropezó con raíces en su apuro. Todo lo que podía pensar era en alejarse de ese claro,
en escapar de lo que fuera que la había estado observando. Cuando finalmente llegó de vuelta a su campamento, estaba sin aliento y temblando. Recogió sus cosas rápidamente, su mente trabajando a 1000 por hora. Tenía que irse ahora. Clara empacó su tienda apresuradamente, arrojando todo de manera desordenada en la parte trasera de su SUV. La sensación de inquietud había regresado, más fuerte que nunca. Seguía mirando por encima del hombro, esperando ver de nuevo a la figura al borde de los árboles, pero el bosque permanecía en un silencio espeluznante. No tenía intención de pasar otra noche allí. Encendió el motor de su SUV y sintió una ola de alivio al salir del campamento, poniendo distancia entre ella y lo que fuera que acechaba en ese bosque. El cántico, el círculo de piedras, la figura, todo había sido demasiado. Había buscado soledad, pero ahora se daba cuenta de lo peligroso que podía ser el verdadero aislamiento. El camino de salida del bosque fue una tortura para sus nervios. Cada sombra parecía moverse, y cada ráfaga de viento parecía un susurro de algo que la vigilaba. Pero pronto, los árboles comenzaron a aclararse, y la carretera principal apareció a lo lejos. Clara no se detuvo hasta llegar a un pequeño pueblo a 1 hora de distancia. Se detuvo en un café, sus manos aún temblando mientras estacionaba. Dentro, pidió un café, esperando que la ayudara a calmarse. Mientras sorbía la bebida caliente, Clara no podía quitarse de encima la sensación de que no había estado sola en ese bosque. Había algo allí, algo antiguo y extraño, algo que no pertenecía al mundo que conocía. Una camarera se acercó, notando su estado alterado. ¿Estás bien, querida? Pareces haber visto un fantasma. Clara forzó una sonrisa. Solo tuve una noche extraña acampando, nada más. La camarera levantó una ceja. ¿Estabas sola en el bosque? La gente de por aquí no suele ir a esos bosques sola, y menos de noche. El estómago de Clara se contrajo. ¿Por qué no? La camarera se inclinó un poco más, bajando la voz a un susurro. Dicen que el bosque está encantado. Viejos espíritus, cosas extrañas. Hay quienes han oído cánticos, han visto figuras entre los árboles. Algunos dicen que son solo cuentos, pero otros dicen que es mejor mantenerse lejos. Clara no sabía qué responder. Antes no creía en esas cosas, pero después de lo que había experimentado, ya no estaba tan segura. Terminó su café rápidamente y salió del café, con las palabras de la camarera resonando en su mente. Encantado. Cosas extrañas. Mientras se alejaba conduciendo, miró por el retrovisor, medio esperando ver la figura de pie al costado del camino, observándola de nuevo. Pero no había nada allí. Solo el camino interminable por delante y esa inquietud persistente que se quedaría con ella mucho después de haber dejado el bosque atrás. La paz y la soledad que había buscado se habían convertido en una pesadilla de la que no podría deshacerse. Vivir solo en los remotos bosques del sur de Chile era, para Mateo, una mezcla de sueño y pesadilla. La vasta naturaleza le ofrecía una soledad que era difícil encontrar en cualquier otro lugar, y él apreciaba la idea de estar completamente desconectado del caos del mundo. Para él, el entorno salvaje representaba libertad, un lugar donde podía vivir bajo sus propios términos, rodeado solo por la belleza indomable de la naturaleza. La cabaña que llamaba hogar era modesta pero funcional, situada en lo profundo del bosque, a kilómetros del pueblo más cercano. Era un lugar de aislamiento, entre montañas cubiertas de nieve y espesos bosques, el tipo de lugar que solo aparecía en las historias. Los inviernos eran largos y brutales, pero Mateo se había preparado para eso. El frío no lo asustaba. Tenía suficiente leña, comida y provisiones para soportar los meses más duros. El invierno ya había llegado con toda su fuerza, y los días eran cortos. La oscuridad caía pronto, y el silencio del bosque era casi abrumador. Cuando la noche llegaba, traía consigo una quietud que parecía extenderse por la eternidad, interrumpida solo por el ocasional aullido del viento o el crujido del hielo en la distancia. Esa noche en particular, sin embargo, el silencio se sentía diferente. Era más pesado, más opresivo,
como si el frío aire estuviera presionando sobre Mateo, haciendo que el espacio alrededor de él se sintiera más pequeño, más confinado. Se sentó frente al fuego, intentando leer un libro para pasar el tiempo, pero su mente seguía divagando. Se sorprendió a sí mismo mirando hacia las ventanas, esperando ver, ¿qué? No lo sabía. Pero algo no estaba bien. La cabaña estaba en completo silencio, salvo por el chisporroteo del fuego. Los ojos de Mateo volvieron a la ventana. Solo la impenetrable oscuridad de la noche chilena. Ni estrellas, ni luz de luna, solo una negrura espesa y sofocante. Sacudió la cabeza y volvió a concentrarse en el libro. Deja de ser paranoico, se dijo. Es solo otra noche tranquila en el bosque. Pero la sensación incómoda no lo abandonaba. Había algo en esa noche que le ponía la piel de gallina, algo que no podía describir. Era como si el bosque fuera una entidad viva, observando, esperando, aunque no sabía qué. Finalmente decidió irse a la cama, esperando que el sueño lo encontrara pronto. Puso más troncos en el fuego, se envolvió en varias capas de mantas y se acomodó en su pequeña y crujiente cama. La luz del fuego se desvanecía mientras miraba las vigas de madera en el techo, su mente corriendo a pesar del cansancio que pesaba en su cuerpo. Entonces, esa sensación regresó, la sensación de que lo estaban observando. Sabía que era irracional. No había nadie ahí fuera, nadie en kilómetros a la redonda. Solo él, los árboles y la nieve. Pero la sensación persistía, erizándole la piel. Intentó ignorarlo, diciéndose a sí mismo que no era más que el aislamiento jugando con su mente. Había leído sobre eso, las personas que vivían solas en la naturaleza durante largos periodos a veces comenzaban a imaginar cosas. El silencio, la oscuridad, todo podía afectar tu mente después de un tiempo. Pero esto no se sentía como una ilusión. Esto se sentía real. Después de lo que le pareció una eternidad tumbado en la oscuridad, Mateo finalmente cayó en un sueño inquieto. A la mañana siguiente, cuando la tenue luz del amanecer se filtraba por las ventanas, Mateo despertó con una sensación de inquietud aún aferrada a él. Se frotó los ojos y trató de sacudirse los restos de una pesadilla que no podía recordar con claridad. Pero algo no estaba bien. Esa sensación opresiva de la noche anterior aún colgaba en el aire, pesada y densa, como una nube de tormenta esperando estallar. Se abrigó con su chaqueta y botas, decidiendo salir a despejar su mente. El frío mordió su rostro mientras salía a la nieve. El paisaje se extendía ante él, interminable y blanco. Los árboles permanecían como centinelas silenciosos, sus ramas cargadas de escarcha, y la vasta tundra parecía continuar para siempre. Pero entonces notó algo extraño. Huellas. Rodeaban la cabaña, acercándose a las ventanas, y luego desaparecían en el bosque. El aliento de Mateo se detuvo. Las huellas eran grandes, mucho más grandes que las de cualquier animal que él conociera, y tenían una marcha peculiar, desigual, como si lo que las había hecho no caminara de manera natural. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Eran demasiado grandes para ser de un humano, pero también demasiado definidas para pertenecer a un oso o un lobo. Se agachó, estudiando las huellas con detenimiento. Cada impresión era profunda, presionada con fuerza en la nieve, y estaban espaciadas de manera irregular. Quien, o lo que fuera, había hecho esas huellas, se había acercado mucho a la cabaña, demasiado, pero no había tocado la puerta ni hecho ruido. Mateo se levantó, mirando hacia la línea de árboles. No había nada más que la quietud del bosque y el silbido suave del viento. Pero las huellas claramente se habían hecho hace poco, en las últimas horas. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío le recorrió la espalda. Pasó el resto del día tratando de racionalizar lo que había visto. Quizás era solo algún tipo de animal, algo que no estaba acostumbrado a ver. No llevaba tanto tiempo viviendo en Chile como para conocer toda la fauna de la región. Sin embargo, algo en esas huellas le molestaba, le corroía los bordes de la mente. Durante los días siguientes, Mateo no podía sacudirse la sensación de ser observado. Cada vez que salía a cortar leña o a revisar las trampas, sentía ojos sobre él, aunque nunca veía nada extraño. Sin embargo,
las huellas seguían apareciendo. Cada mañana, sin falta, nuevas huellas rodeaban la cabaña. Se acercaban a las ventanas, rodeaban el edificio, y luego desaparecían en el bosque, como si lo que fuera que las hacía lo estuviera observando mientras dormía. El patrón nunca cambiaba, y siempre ocurría en medio de la noche, cuando el mundo fuera estaba cubierto de una oscuridad impenetrable. La soledad, que alguna vez le había brindado paz, ahora se sentía como una jaula. El bosque, que antes había sido su refugio, ahora parecía hostil, como si lo estuviera cercando, asfixiándolo. Comenzó a temer la llegada de la noche, las largas horas de silencio donde cada crujido de la cabaña, cada ráfaga de viento, le ponían los nervios de punta. Una tarde, mientras el último rayo de sol se desvanecía en el horizonte, Mateo decidió seguir las huellas. Se abrigó con su equipo más pesado, se puso las botas y tomó su rifle. No sabía qué esperaba encontrar, pero no podía soportar la incertidumbre por más tiempo. Tenía que ver por sí mismo a dónde conducían las huellas. La nieve crujía bajo sus botas mientras se adentraba en el bosque, el frío mordiendo su piel. Las huellas eran tenues ahora, parcialmente cubiertas por una nueva capa de nieve, pero aún visibles. Lo llevaron más y más profundo en los árboles, alejándose de la seguridad de su cabaña. Mientras caminaba, el bosque a su alrededor se volvía más denso, los árboles más apretados. El silencio era casi insoportable, roto solo por el sonido de su respiración y el ocasional crujido del hielo bajo sus pies. Cuanto más avanzaba, más sentía que el bosque se cerraba sobre él, como si lo estuviera tragando. Las huellas lo guiaron hasta un pequeño claro, donde abruptamente se detuvieron. No había señales de lo que las había hecho. No había más rastro a seguir, ni perturbación en la nieve, nada. Era como si lo que fuera que caminaba hubiera desaparecido en el aire. Mateo se quedó allí, su aliento formando nubes en el aire helado, un profundo sentido de inquietud asentándose en sus huesos. Y entonces lo vio. Al borde del claro, medio oculto en las sombras de los árboles, estaba una figura. Era alta, increíblemente alta, con extremidades largas y delgadas, y un cuerpo que parecía estirado de manera antinatural. Sus ojos no eran más que cuencas vacías, oscuras y huecas, y su boca estaba torcida en una sonrisa sin dientes que parecía burlarse de él. La figura no se movía, solo estaba allí, observándolo. El corazón de Mateo latía desbocado en su pecho. Levantó el rifle, sus manos temblando, pero antes de que pudiera apuntar, la figura se desvaneció en las sombras, desapareciendo tan rápido como había aparecido. El miedo lo inundó. Se dio la vuelta y corrió, tropezando a través de la nieve, su respiración saliendo en jadeos cortos y desesperados. No le importaba el ruido que hacía o las huellas que dejaba atrás. Solo quería regresar a la cabaña, a la seguridad. Cuando finalmente llegó de vuelta a la cabaña, cerró la puerta de golpe detrás de él y la trancó, colapsando junto al fuego, aferrando su rifle con fuerza. Su cuerpo temblaba, no por el frío, sino por el miedo que lo había invadido. El silencio, que alguna vez le había traído paz, ahora se sentía opresivo, lleno de los ecos de su propio terror. A la mañana siguiente, las huellas habían desaparecido. Una nueva capa de nieve había cubierto el suelo durante la noche, borrando cualquier evidencia de la figura o su camino a través del bosque. Pero Mateo sabía lo que había visto. Sabía que no era una ilusión. El miedo que lo invadía era real, y se quedaba, royendo su cordura, haciéndolo cuestionarse a sí mismo. Pasaron los días, pero la figura no volvió a aparecer. Las huellas dejaron de rodear la cabaña, y el silencio opresivo del invierno sureño regresó, pero ya no era el mismo. No era el silencio pacífico en el que Mateo había encontrado consuelo. Era un silencio que le recordaba su vulnerabilidad, un silencio que guardaba el peso de algo que lo observaba desde las sombras. El bosque había cambiado para él. Lo que alguna vez fue un refugio, ahora era un lugar de temor. Cada crujido de la cabaña, cada ráfaga de viento, lo hacía saltar. No podía sacudirse la sensación de que la figura aún estaba allí, en alguna parte, esperando, observando. Al final, no fue el frío ni la soledad lo que acabó con Mateo. Fue el miedo a lo desconocido, a la figura acechante en las sombras,
a las huellas que rodeaban su cabaña en plena noche. Había llegado a la naturaleza buscando soledad, pero lo que encontró fue algo mucho más oscuro, algo que lo perseguiría mucho después de que las huellas desaparecieran. Mateo nunca volvió a ver la figura, pero tampoco la olvidó. Permaneció con él, una presencia constante en el fondo de su mente, un recordatorio de que, en lo vasto y vacío del bosque, nunca estaba realmente solo.